Señor, y ahí están sus promesas. Y su palabra dice que sus misericordias se renuevan día a día. Y en eso descansamos y en eso confiamos y creemos que al final del año, cuando lleguemos a diciembre, vamos a terminar en victoria. Porque somos hijos de Dios y el Señor siempre va a querer lo mejor para sus hijos. Vamos a ir a la palabra del Señor. Isaías 58. Vamos a conversar un poco, ¿cierto? Y como usted muy bien lo ha sabido durante este año, yo he querido preparar algunos temas doctrinales que tienen que ver con ciertas doctrinas y enseñanzas que rigen, ¿cierto?, nuestro ordenamiento bíblico y nuestro ordenamiento devocional. Hoy día quiero proponer y exponer un tema, ¿cierto?, que tiene que ver con una práctica cristiana que ha sido enseñada por muchos años, y vamos a hablar un poco acerca del ayuno. Vamos a ver qué dice la Biblia en relación a esta práctica, ¿cierto?, cristiana, que está en las Escrituras y que tiene mucho también que decirnos en respecto a hoy día cómo enfrentamos al ayuno. Isaías 58 es quien propone, ¿cierto?, una lectura de algunos textos bíblicos en relación al ayuno. Y lleva como título la palabra, ¿cierto?, el verdadero ayuno. Vamos a dar lectura a los 8 primeros versículos. Clama voz en cuello, no te detengas. Alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Que me buscan cada día y quieren saber mis caminos como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. ¿Por qué dicen ayunamos y no hiciste caso? Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. He aquí que para que contiendas y debatas ayunáis, y para herir con el puño inicuamente no ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. Es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como junco, y haga cama de silicio y de ceniza. ¿Llamaréis a esto ayuno y día agradable a Jehová? ¿No es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa? ¿Que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano? Entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto e irá tu justicia delante de ti y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Palabra del Señor. Oremos para que Él nos dirija, ¿cierto?, en la exhortación de este mensaje. Gracias, Señor. Aquí estamos en tu presencia. Tu palabra ha sido leída, Señor. Disponemos nuestra vida. Pongo en este momento mi vida completa ante ti, para que tú hagas conforme a tu voluntad, para que a través del Espíritu Santo, Señor, utilice mi vida y pueda entregar un mensaje atingente, un mensaje preciso, un mensaje, sobre todo, con mucha humildad, que pueda ser recibido por la iglesia. Preparamos nuestro corazón, prepara el corazón de la iglesia, de los hermanos que hoy han venido ante tu planta, necesitados y deseosos de escuchar tu palabra. Que este mensaje de alguna manera pueda también sobrellevar esas necesidades, Señor, que han sido traídas ante los hermanos, ante tu presencia también. Gracias, Dios eterno, oramos en este lugar por todos, por los que han venido a entender tu misericordia y tu verdad, Señor. Te damos gracias, Señor, en esta hora. Te pedimos una humilde bendición para todos estos nuestros hermanos. Te pedimos que tú los bendigas, Señor, a la iglesia, a todos los que hemos llegado, y que podamos recibir este mensaje con mucha humildad, Señor, pero también con responsabilidad. Gracias, Señor. Como decía al inicio, hoy día vamos a conversar acerca del ayuno. Ese es el tema principal que quiero exponer en esta predicación. A lo largo de la historia, tanto de la iglesia y la historia de Israel, ¿cierto?, y hasta el día de hoy ha habido ciertas formas de mirar el ayuno. Para muchos solamente el ayuno es dejar de comer, abstenerse de comer un tiempo. Para otros es decir
que la palabra nos dice, no sea justamente uno de los profetas también, dice que Dios, no quiere sacrificio, sino que quiere misericordia. Por lo tanto, el sacrificio de un ayuno no tiene vigencia hoy día para nosotros. Para otros, el ayuno solamente está dado en el Antiguo Testamento. Hoy día la Iglesia no tiene injerencia sobre esta práctica cristiana, ¿cierto? Que desde los tiempos antiguos la realizan, ¿cierto? El pueblo de Israel, ¿cierto? Y vamos a ver también cómo lo practicaba la Iglesia primitiva. Pero ¿qué dice la Biblia al respecto? El Señor solamente, como dice Oseas, que requiere misericordia y no sacrificios. Dice la Biblia que por algún momento debemos de abstenernos de algunos alimentos, de algunas situaciones que se alteran, ¿cierto?, en nuestra comunión con Dios. Quiero a través de esta predicación exponer básicamente lo que la Biblia nos dice en relación a esta práctica cristiana. Y para ello quiero comenzar dando las palabras que significan tanto en hebreo, en el Antiguo Testamento, como también en el griego, que se traducen por ayuno. La primera palabra que es traducida por ayuno en el Antiguo Testamento se traduce como la palabra tanit, ayuno, que básicamente significa oprimir, significa humillar, significa afligir, atormentar, significa ser afligido. Y se encuentra en muchos pasajes del Antiguo Testamento, se traduce esa palabra como ayuno. Luego en el Nuevo Testamento también encontramos la palabra ayuno y la encontramos, ¿cierto?, con la palabra que se traduce como nesteia. Y nesteia se traduce literalmente como dejar de comer, abstenerse de comer. Por lo tanto, considerando ambas palabras que se traducen como ayuno, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, entonces podemos decir que el ayuno es una práctica en donde el creyente se abstiene de comer por un tiempo y dedica su vida humillándose a Dios. En el fondo, cuando uno ayuna, le dice al Señor que dependemos de Él, que nuestra existencia no tiene que ver con la carne, que no dependemos de nosotros mismos, sino que dependemos absolutamente de la presencia de Dios en nuestra vida. Lo primero que tenemos que decir en relación al ayuno y la enseñanza bíblica es que el ayuno no es un mandamiento bíblico como tal. No lo encontramos escrito, ¿cierto?, en los mandamientos bíblicos como en el Decálogo. No está explícito. Hay una ordenanza en Levítico 16, del 29 en adelante, en donde se le pide al pueblo de Israel de que ellos tendrán, ¿cierto?, que en el mes séptimo el mes séptimo, ¿cierto?, a los 10 días del mes, ellos tenían que hacer un ayuno, tenían que afligir vuestra alma. Ya, por lo tanto, era una práctica que el pueblo de Israel comenzaba, ¿cierto?, a trabajar, ¿cierto?, y que Dios le pedía que ellos hacían. Cuando uno va a las Escrituras, al Nuevo Testamento, sobre todo al Nuevo Pacto, vemos que a Jesús lo enfrentan, ¿se acuerdan ustedes?, cuando llegan los discípulos de Juan el Bautista, ¿cierto?, y algunos fariseos, y confrontan a Jesús y le dicen: oye, Jesús, nuestros discípulos ayunan, los judíos también, ¿por qué tus discípulos no lo hacen? ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús? Hoy día no es necesario que lo hagan porque el esposo está con ellos. Refiriéndose a él mismo, ¿verdad? Estaban de fiesta. Cuando llegará el momento cuando ya el esposo se ha quitado, entonces ahí van a ayunar. Jesús no está entonces diciendo de que no tenemos que ayunar. Él está diciendo que llegará el momento en que sí, los discípulos, ¿cierto?, de Jesús tenían que ayunar. Bueno, el maestro hoy día no está con nosotros, está ahí sentado a la diestra del Dios Padre. Por lo tanto, Jesús está diciendo de que cuando ya Jesús no esté en medio de ellos, entonces los discípulos tenían que ayunar. Otro pasaje también en donde Jesús se le ve hablando del ayuno es en Mateo 6, del capítulo 6, del versículo 16 en adelante, cuando Jesús justamente habla de esta práctica del Antiguo Testamento del ayuno, ¿cierto? Cuando le preguntan a Jesús sobre el ayuno y él dice: cuando ayunéis no seáis austeros, como los hipócritas, porque ellos demudan su rostro para mostrar a los hombres que ayunan. Allí Jesús también de alguna forma está diciendo de que el ayuno es una práctica que se tiene que realizar, que es importante, que ayuda a la comunión con Dios y que no está diciendo en ninguna más forma y en ninguna parte de que no haya que hacerla. Jesús allí, ¿cierto?, no lo da como un mandamiento directo.
no lo entrega y no dice de que tienen que ayunar. Él está diciendo cuando ayunéis, está dando por sentado de que la gente que lo seguía tenía que hacerlo. Cuando ayunen tenían que tener ciertas características. Y esas son las características que yo quiero revisar también en la predicación. El ayuno no podemos ponerlo al mismo nivel de la adoración, no podemos ponerlo al mismo nivel de la lectura devocional, que son sí ordenamientos y mandamientos para el pueblo y para la iglesia de Dios. Pero sí es una práctica importante y necesaria que todo buen creyente debiera considerar en su vida devocional ante la comunión con Dios. Y eso es lo que yo quiero hoy día de alguna forma manifestar en esta predicación. Entonces, si es una práctica y es un ejercicio cristiano importante que todo buen cristiano debe considerar en su comunión con el Señor, yo quiero exponer 3 conceptos importantes. Quiero que veamos los tipos de ayuno que la Biblia menciona. Quiero mencionar también por qué debemos ayunar y cuáles son los momentos donde debemos ayunar. La Biblia menciona al menos, hace una clasificación de tipo de ayuno primero por tiempo. Habían ayunos, ¿cierto? Que el más corto es el ayuno de un día, de 24 horas. Acuérdese usted que la cultura hebrea, la cultura judía, medía el ayuno, o medía un día, desde las 6 de la tarde de un día hasta las 6 de la tarde desde el día siguiente. Por lo tanto, el ayuno más corto que vemos en la Escritura es el de 24 horas. Hay ayunos que duraban 3 días, otros ayunos duraban una semana, 7 días, y habían otros ayunos más milagrosos, ¿cierto?, en donde vemos a Jesús realizando un ayuno por 40 días, ¿cierto?, y 40 noches. Cuando hablaba de 40 días y 40 noches, está hablando de un día completo, de las 6 de la tarde de un día hasta las 6 de la tarde del otro. Vemos a Moisés también en el Antiguo Testamento ayunando por 40 días. Bueno, esos ayunos hoy día son especiales y los consideramos de esa forma, porque difícilmente en este tiempo hoy alguien pudiera quizás vivir 40 días sin comer algo. El ayuno de Jesús se le considera también, según los estudiosos bíblicos, como un ayuno que fue realizado, ¿cierto?, que fue realizado de manera parcial, porque cuando los evangelios nos cuentan de que Jesucristo terminó su ayuno, dice que Él sintió hambre, ¿cierto?, y fue ¿cierto?, allí auxiliado por ángeles, ¿cierto?, del Señor, por ángeles de Dios. Y fueron auxiliados fue auxiliado, pero no dice que haya sentido sed. Es muy probable, dicen algunos estudiosos bíblicos, que Jesús durante esos 40 días entonces haya ayunado a través de la abstenencia de alimentos, pero sí haya consumido agua. Por lo tanto, la Biblia nos menciona, ¿cierto?, de que habían ayunos de 3 días, ayunos de un día, de 7 y de 40 días, pero esos eran ayunos más especiales. Pero también hay una clasificación de ayuno por tipo de abstenciones. Fíjese lo que dice la palabra en Esther, el libro de Esther en el Antiguo Testamento 4:16. Ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí y no comáis y ni bebáis en 3 días, día y noche. Esther dice, yo también con mis doncellas ayunaré igualmente y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, dice Esther, que perezca. Allí el ayuno de Esther entonces era un ayuno total y absoluto. Ella está diciendo de que ella no va a comer ni beber nada por 3, ¿cierto?, por 3 días y 3 noches. Ese es un ayuno bíblico también, un ayuno absoluto, en donde la persona, ¿cierto?, que ayuna se abstiene de comer de forma completa, ni siquiera bebe agua. Se debía abstener de todo alimento y también incluso de agua. Pero también hay un ayuno que se llama el ayuno parcial, que es lo que yo le decía delante, que según estudiosos bíblicos, Jesucristo, nuestro Señor, ¿cierto?, durante esos 40 días, Él se abstuvo solamente de alimentación, pero aparentemente tomó agua porque el texto bíblico de los evangelios dicen de que Él sintió hambre, no resalta que haya tenido hambre y sed. Se puede entender así. Y este ayuno parcial, por ejemplo, también lo realizó el profeta Daniel. Daniel 10, los versículos 2 y 3 nos dice lo siguiente: en aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con perfume o con un ungüento, dice alguna versión, hasta que se cumplieron estas 3 semanas. Daniel aquí está diciendo que él solamente se obtuvo de comer algunos alimentos, de los manjares, dice, y de carne, que en el tiempo de Daniel eso eran comidas privilegiadas, eran comidas que se comían a nivel de rey, ¿cierto? Y que solamente eran banquetes especiales y que estaban dados ahí también, y él dice que se abstuvo de comer esas cosas. No dice de que se abstuvo de comer de todo, como en el caso de Esther.
¿cierto? Pero fíjese que Daniel nos aporta también otro dato importante también en la situación del ayuno. Él dice que también se abstuvo de perfumes, ¿ah? Y de ungüento, ¿cierto? Él se abstuvo de eso. ¿Ah? Y eso de alguna forma también nos tiene que dejar algo también en relación a la abstención que nosotros hacemos cuando ayunamos. El perfume en el tiempo bíblico, en el tiempo de Daniel y en el tiempo de donde se escribe la Biblia, utilizar perfume era un privilegio, era algo maravilloso, era algo provechoso y que no cualquiera tenía al alcance, como ahora, cualquiera se puede comprar un perfume, pero antiguamente no. Por lo tanto, Daniel nos está diciendo aquí de que él también se abstuvo de eso y de alguna forma también cuando ayunamos, entonces nosotros también tenemos que abstenernos de algunos ciertos privilegios. Y yo pensaba y yo decía, hoy día estamos tan absorbidos por la tecnología, estamos tan absorbidos por las redes sociales que ¿por qué por algún momento no nos olvidamos de eso y entramos en comunión con el Señor? La comunicación, la tecnología, los privilegios, todo lo que hoy día tenemos a la mano nos tiene tan absorbido que nos olvidamos un poco cuando tenemos una oportunidad de estar cerca del Señor, también de dejarlo por un tiempo al lado. Qué maravilloso sería por un tiempo vivir sin WhatsApp, sin Facebook, sin Instagram y todas estas redes sociales que lo único que hacen muchas veces es apartarnos de la comunicación con el Señor. Hay un texto que se dice que no está en la Biblia, pero dicen que el Señor no tiene Facebook, no tiene WhatsApp y no tiene comunicación, pero sí tenemos la oración para comunicarnos con Él. Daniel se obtuvo de algo que era un privilegio para él, los perfumes. Usted y yo también tenemos algunos privilegios, apartémonos por un momento. Pablo a los Corintios le dice, y le habla a los matrimonios también, de que si es por causa de la oración, entonces sepárense por un momento en su intimidad. Dejen eso por un momento para dedicarse a la oración, dice Pablo. También considerémoslo también cuando pensemos en hacer ayuno y un sacrificio también para el Señor, un tiempo, porque acuérdense que el ayuno por un lado, yo lo empecé diciendo al inicio, es abstenerse de comer. ¿Para qué? Para rendir nuestra vida al Señor. Ese es el propósito del ayuno. Le decimos al Señor, aquí estoy yo, menos de mí, Señor, y más de ti. Menos de la carne y más del Espíritu. Y así nos presentamos ante el Señor. Pero también yo quiero conversar un poco acerca de cómo debemos ayunar, porque la Biblia también nos entrega ciertos parámetros, nos entrega ciertos principios de cómo debemos ayunar. Y el primero es que el ayuno es un acto en donde usted entra en una intimidad con Dios. Entra en una intimidad con Dios. ¿Sabe que el ayuno, Jesucristo dijo, cuando ayunéis, ¿cierto? No hagan como los hipócritas que desnudan su rostro y pareciera ser que, ay, pobrecito que está ayunando. Jesucristo denuncia eso ante los fariseos. ¿Por qué? ¿Por qué lo denuncia? Porque el ayuno, ¿sabe qué, querida iglesia? No es que la gente se ande dando cuenta que usted está ayunando. Usted con el Señor es su intimidad, es su momento secreto que tiene con el Señor. No es para andar demostrando que estamos en ayuno. El ayuno es un acto de humildad, tanto interna como externa. No es para mostrar lo bueno y santo que somos. El ayuno se debe hacer con mucha sencillez. En el Antiguo Testamento la persona ayunaba, sabe que cuando ayunaba se vestía de cilicio. Y el cilicio era una ropa humilde. Era un tejido, era una vestimenta que uno cuando lo veía demostraba cierta humildad, tristeza, pena, luto, demostraba la ropa de silicio. Simbolizaba el sufrimiento, simbolizaba el duelo, simbolizaba la angustia. Demostraban que estaban en un momento de duelo. Y nosotros cuando ayunemos también debemos demostrar que estamos en un duelo espiritual. ¿Sabe por qué? Porque le decimos al Señor que ya no vivimos nosotros, sino que Él vive en nosotros. Vivimos un duelo espiritual por un lado, pero renacemos, ¿cierto?, a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo en nosotros, recuerde que la palabra dice, como decía Susana delante, que el que se humilla será enaltecido. Entonces, cuando ayunemos, le decimos al Señor, Señor, menos de mí, más de ti. Pero también el ayuno, ¿sabe qué? Y aquí quiero tomarme un poco con lo que leía Isaías. El ayuno no es un ejercicio para castigar el cuerpo, como algunas sectas o algunos ciertos pensamientos religiosos me lo enseñan. El ayuno no es ascetismo. Ascetismo es eso, castigar el cuerpo. Que el cuerpo es malo y hay que castigarlo. No. Acuérdense lo que dijo el Consejo Apostólico de Pablo, que el cuerpo es nuestra morada del Espíritu Santo. Por lo tanto debemos cuidarlo y por lo tanto no sacrificamos
no es un ejercicio para castigar este cuerpo, ¿ah? Y castigarlo. Fíjese lo que dice 58:6 de Isaías. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar libres ir a los quebrantados de corazón y que rompáis todo yugo? Por supuesto que cuando llegamos ante el ayuno llegamos con un corazón contrito y humillado, como yo decía hace un rato. Necesitamos humillarnos ante el Señor. Llegamos con sencillez, pero ante todo el ayuno tiene que ser un tiempo de celebración con el Señor. Es para romper, dice la palabra del Señor, es para romper toda ligadura de impiedad, cargas de opresión. Es para tomar nuevas fuerzas espirituales. Para eso es el ayuno, porque a través del ayuno sacrificamos, ¿cierto?, por un tiempo nuestro cuerpo y le decimos al Señor que Él ahora dependemos de Él absolutamente. Dependemos, ¿cierto?, en una forma absoluta y tomamos nuevas fuerzas espirituales. Es para no comer físicamente, pero nos alimentamos espiritualmente. Nos alimentamos espiritualmente. El ayuno no es para estar triste ni para quejarse, sino que es para decirle al Señor, aquí estamos, dependemos de ti. Mi vida te pertenece, Señor. Isaías 58:3 nos da otra característica. El ayuno siempre debe ir acompañado de momentos devocionales. Eso es importante. Mire lo que dice el texto, porque Israel se quejaba de que Dios no los escuchaba, dice el texto bíblico. Y ellos ayunaban, pero estaban ayunando de mala forma. Mire lo que dice el versículo 3. ¿Por qué dicen ayunamos y no hiciste caso? Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido, le reclaman al Señor. He aquí, le dice el profeta, que en el día de vuestro ayuno busca vuestro propio gusto y oprimes a tus trabajadores. Por lo tanto, el ayuno, ¿sabe qué? Está diciendo el profeta Isaías, Dios a través de Isaías, de que no es necesariamente ayunar y después hacer cualquier otra cosa. Ustedes ayunan y oprimen a sus trabajadores, dice. Cuando usted ayune, ¿sabe lo que está diciendo el texto de alguna forma, contextualizándolo un poco hoy día? Es que cuando ayunemos debemos tener necesariamente momentos devocionales. Y los momentos devocionales son la oración, la lectura de la palabra del Señor, el actuar a través de buenas obras. Cuando usted ayune no tiene que ir al mall, no tiene que ir al cine, no tiene que, ¿me entiende? No tiene que salir a hacer otras cosas que perturben su comunión con el Señor. En la Biblia todos los ayunos van acompañados de la oración. Usted no puede decir hoy día voy a ayunar, pero en la tarde voy a salir de compra. O a la tarde voy a ir al mall, voy a ir a ver una película y en ayuno total que pase la hora y voy a entregar mi ayuno. Así lo estaba haciendo el pueblo de Israel, parece. Ellos decían ayunamos, pero afligían, ¿cierto?, a sus trabajadores, los oprimían y hacían sus cosas para su propio gusto. Cuando ayunemos, un consejo sabio, según el profeta Isaías, entonces es tener momentos devocionales. Debemos orar, debemos tener comunión con el Señor, debemos leer su palabra, buscar la presencia del Señor en nosotros y en nuestras vidas. Por eso que es recomendable cuando usted ayune, cuando lo haga, hacerlo el fin de semana, cuando tiene más tiempo. Porque en la semana tiene cosas que hacer y trabajar y desenvolverse y también tiene que cumplir aquí en la tierra. Pero cada uno de nosotros conoce su tiempo y lo organiza de tal forma que el Señor siempre tiene que ser primero. Isaías 58:7 nos dice otra gran verdad en relación al ayuno. El ayuno sin obra es muerto. La fe sin obra es muerta. Fíjese lo que dice el versículo 7. No es para que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Parece que habían algunos israelitas que estaban ayunando y se presentaban ante el pueblo, hoy sí estamos ayunando, y tenían que ayudar al prójimo, no lo hacían. Se olvidaban de darle albergue, de darle comida, al alimento, al sediento, al que realmente necesita. Entonces, hoy día, querida iglesia, yo le quiero decir a través de la palabra que también el ayuno nos tiene que hacer entender una gran verdad, que es tener una necesidad de ayuda a quien hoy día lo necesite. No podemos ayunar si estamos peleados con medio mundo. No podemos ayunar si no resolvemos nuestros conflictos. La palabra sí lo dice. Necesitamos que nuestra fe sea una fe viva y que el ayuno también nos dé situaciones en donde podamos demostrar esa fe a aquellos que tampoco conocen al Señor. No podemos hacer ayuno y estar peleados, estar en conflicto, tener ataduras con los demás, sino de nada sirve un ayuno si así lo presentamos. El Señor aquí en este texto, ¿sabe lo que denuncia? Denuncia la doble moral de aquellos que decían, por un lado, Señor, nosotros ayunamos y queremos estar bien contigo, pero les daba lo mismo estar mal con el prójimo. Le daba lo mismo
no satisfacer la necesidad de su hermano. Por eso que el profeta denuncia esto fuertemente. Ustedes dicen, se preocupan de su religiosidad, de estar bien conmigo, pero ¿qué pasa con el prójimo? Cuando ayunemos entonces, necesariamente tenemos que pensar en esta situación, en ayudar al prójimo. Necesitamos ser sensibles ante el dolor ajeno. Simplemente a muchos israelitas cuando lo hacían le importaba solamente cumplir religiosamente los ritos, ¿cierto? Pero se olvidaban del principio que regía el rito, que regía la fiesta, que regía la ley. Y el principio siempre fue el amor hacia el prójimo y hacia la humanidad. El verdadero ayuno siempre va acompañado hacia el servicio de los demás. Ayunamos, pero siempre pensando en obrar el bien, en pensar en ayudar a nuestro prójimo, en la necesidad del otro. No solamente en cómo tratamos de resolver las nuestras. ¿Sabe por qué, iglesia? Porque de las nuestras se encarga el Señor. Cuando pensamos así, cuando pensamos en resolver nuestras necesidades, acuérdese de que Dios resuelve la suya y usted trate de ayudar a su prójimo, porque este es el verdadero ayuno, dice Isaías 58. Y finalmente quiero mencionar cuándo debemos ayunar, porque la palabra también nos dice de que el ayuno no es algo constante y perseverante que tengamos que hacer siempre. Hay ciertos momentos, según las Escrituras, según la Biblia, en donde se nos ordena que debemos ayunar o se nos sugiere que debemos ayunar. Por ejemplo, la palabra nos menciona ciertos momentos especiales y específicos, ¿cierto? Y críticos por lo demás, en donde se debe ayunar. Primero, ¿cuándo ayunar? Se debe ayunar cuando necesitamos confesar nuestros pecados. Ay, pero nadie de nosotros tiene pecados que confesar. Todos tenemos pecados que confesar, todos los días, porque pecamos, erramos al blanco, fallamos. Pero cuando usted necesita confesar algo importante, una falla a Dios, es necesario ayunar. Fíjese lo que hizo el profeta Nehemías. Esto está con sustento bíblico, iglesia, si no es algo que se me haya ocurrido a mí. Nehemías 9, versículo 1 y 2. El día 24 del mismo mes se reunieron los hijos de Israel en ayunos. Se reunieron los hijos de Israel en ayuno y dice el texto bíblico que ellos confesaron sus pecados y las iniquidades de sus antepasados, de sus padres. Fíjese qué importante eso. Cuando necesitemos confesar un pecado, entonces, como sugerencia, hoy día la Biblia y la palabra nos está diciendo de que debemos entonces realizar un ayuno. Porque la Biblia nos muestra ejemplos de personas que sí lo hacían con ayuno. Es recomendable, sano espiritualmente, hacerlo con un ayuno. Y esto básicamente, ¿sabe por qué? Porque el pecado está en la carne. El pecado está en la carne, en esto, en la parte material. Ahí radica el pecado. Entonces, cuando radica en la carne, en el cuerpo, entonces lo que hacemos es debilitar nuestra carne y aumentar el Espíritu de Dios en nosotros. Porque si Dios quiere trabajar en algo y día fuerte, es en el Espíritu también de nosotros. Y la palabra nos enseña de que cuando se encuentra el Espíritu del Señor con el nuestro, ahí suceden cosas tremendas y maravillosas. Dios nos ha dado la capacidad para ser personas espirituales y puso ahí su soplo de vida en nosotros y nos hizo a su imagen y semejanza. Nos hizo personas espirituales también, y esa parte espiritual es la que tiene que manifestarse ahora cuando ayunamos, porque sufre nuestra carne por un tiempo, pero nos gozamos en el Espíritu, en nuestro Espíritu y el Espíritu del Señor. También es necesario ayunar cuando pasamos por momentos de angustia y dolor. ¿Quién no ha pasado por momentos de angustia y dolor? Todos en algún momento de la vida, existencia cristiana, diaria, pasamos por momentos de situaciones de dolor y de sufrimiento. Fíjese que en la Biblia hay muchos casos de personas que pasaron por momentos de dolor, de aflicción y que se presentaron ante Dios con un corazón afligido, pero también se presentaron con ayunos. Nehemías, Esdras, Esther, persona que yo le estoy leyendo, pero quiero referirme a uno en particular. Quiero referirme al rey David. Segunda de Samuel, capítulo 12, se encuentra quizás una de las historias más trágicas en donde, por un lado, se ve el pecado de este rey David, ¿cierto?, que es denunciado por el profeta Natán de manera clara y precisa allí, ¿cierto?, y recibe una sentencia. ¿Cuál fue la sentencia? De que el hijo que nacería de ese pecado iba a morir. Muy bien.
iba a morir, ¿cierto? Bueno, ¿y qué dice la palabra del Señor en la historia de 2 de Samuel 12? Dice que David se presentó ante Dios. Dice que estaba ahí en el suelo, humillado, y iban a levantarlo y él ahí estaba. Dice que no se lavó la cara y que ayunó, afligió su corazón ante Dios. Por lo tanto, de alguna manera lo que yo quiero decir en este momento a través del ayuno y a través de que debemos presentarlo cuando pasamos un momento de aflicción es sacar alguna enseñanza de la historia de David. Fíjese que David reconoció la sentencia de Dios por su pecado. ¿Por qué? Porque después lo vemos que una vez que le dicen sus siervos, ¿cierto? Esto lo dice la Biblia. Dice que una vez que sus siervos vieron a David ahí postrado y ellos fueron los primeros en enterarse de que el hijo había muerto y se decían entre ellos mismos, ¿cómo se lo decimos al rey? Estaban preocupados y el rey lo escuchó hablar acerca de que su hijo había muerto. ¿Qué hizo David? ¿Siguió haciendo luto? No. La Biblia nos dice que David dice que se levantó, se lavó su cara, se puso aceite, entró al templo y adoró. Adoró. ¿Qué quiero decir con esto entonces? Que cuando ayunamos, cuando sufrimos, ¿sabe que el ayuno, hermanos, hermanas en el Señor? El ayuno no es para cambiar los planes de Dios. No es para cambiar los planes de Dios. Porque David entendió de que Dios le había sentenciado que su hijo iba a morir. David lo que quiso recibir cuando se postró ahí en tierra, humillado, fue que él quiso entender la voluntad de Dios. Quiso entenderla en su vida. Él sabía la sentencia y en algún momento dice, aquí estoy por si al Señor le place cambiarla. Pero él sabía en el fondo de que Dios no la iba a cambiar, que ya estaba sentenciado. Iglesia, cuando usted ayuna, cuando yo ayuno, lo hacemos no para seducir a Dios o para chantajearlo o para que Dios nos diga, ay, mira, ahí está el hermano ayunando, pobrecito, yo le voy a cambiar sus planes. No, cuando ayunamos es para decirle al Señor, ayúdame a entender tu voluntad, que la palabra dice que es santa, es agradable y es perfecta. Nos sometemos a la voluntad de Dios, porque Dios es soberano. Soberano, y nosotros somos sus hijos, somos sus criaturas, y por lo tanto cuando ayunamos le decimos al Señor, ayúdanos a entender tu voluntad, Señor. Porque cuando nos sometemos a la voluntad de Dios, entonces que le estamos diciendo al Señor, Señor, dependo de ti, depende mi vida de ti. Y así lo entendió el rey David. El rey David dice, y es importante el texto, yo lo leía y de verdad que me impresionaba de cómo él no hizo luto. Y le decía a los siervos, pero pensábamos que tú ibas a estar triste. Le dijo, ¿para qué? Si ya mi hijo murió. Ahora yo voy a él, dice. La esperanza que tenía David, él no va a regresar a donde estoy yo. Porque David había entendido en su momento de angustia y de humillación y de ayuno de que Dios le había mostrado su voluntad, le había confrontado con su pecado. Cuando ayuna, entonces usted, iglesia, usted no lo hace para cambiarle los planes de Dios, para tratar de seducirlo. No, entienda a través de la Sagrada Escritura de que cuando ayunamos lo que queremos hacer es entender esta voluntad de Dios y nos sometemos a su voluntad. Porque Pablo dice en Romanos 12 que la voluntad de Dios es agradable, es perfecta y es buena. Y es buena. Para nosotros a lo mejor a veces es mala y no queremos vivir algunas cosas, pero el Señor quiere que las vivamos porque es buena, dice que su voluntad. Y la palabra también Pablo lo dice de que aquellos a sus hijos, ¿cierto?, que son sus hijos, todas las cosas le ayudan a bien. Por lo tanto, cuando usted ayuna, entienda la voluntad de Dios para su vida. No vamos a cambiar los planes de este Dios soberano y Dios todopoderoso. Al menos así lo hizo David. Y es una buena forma de entenderla también para nosotros. Y también el ayuno debemos hacerlo cuando necesitemos tomar decisiones importantes. Fíjese qué interesante eso. Porque yo le he mencionado muchas historias del Antiguo Testamento. Le mencioné a Jesús, pero sabe que la iglesia primitiva también ayunaba. Hechos de los Apóstoles nos menciona en más de alguna oportunidad cuando la iglesia encomendaba a Pablo, a Bernabé, a Silas y a algunos de los misioneros de la iglesia primitiva, siempre que hacían ellos, oraban y ayunaban. Hechos 14:23. Y constituyeron ancianos en cada iglesia. Y habiendo orado con ayunos, le encomendaron al Señor en quien habían creído. Por lo tanto, queridos hermanos,
pastor, a la administración de la iglesia, cuando se tomen decisiones importantes a la luz de las Escrituras, debemos considerar también ayunos, porque la iglesia oraba y pedía la dirección de Dios con ayunos. El libro de los Hechos y las epístolas nos cuentan que la iglesia cada vez se encomendaba al Señor con esta práctica cristiana. El ayuno, ¿sabe qué es lo que los ayudaba? Los ayudaba a entender de mejor forma la voluntad de Dios en relación a alguna decisión importante que la iglesia debía tomar. Hoy día tenemos muchas decisiones importantes como iglesias que tomar, pero dígame que usted también de forma personal no tiene decisiones importantes que tomar. Yo siempre se lo digo a los jóvenes tienen 3 decisiones importantes que tomar en su vida. ¿Con quién me voy a casar? ¿Con quién voy a planificar mi vida? ¿Qué voy a estudiar? Y si realmente voy a seguir al Señor o no. Y estos jóvenes han decidido seguir al Señor. Muchos todavía están definiendo su futuro profesional y laboral, pero también tienen que definir con quién van a pasar su vida, toda su vida, toda su existencia. Considere este consejo también. La iglesia, cuando tomaba decisiones importantes, también lo consideraba oración con ayunos. Todos los días tomamos decisiones, una más que otra, pero cuando tomamos decisiones importantes, las familias también tienen que tomar decisiones importantes. Práctica que hoy día debemos considerar. ¿Sabe qué, querida iglesia? Queridos hermanos, yo quise tomar este mensaje el día de hoy básicamente para resaltar esta práctica que no ha sido muy considerada quizás en los últimos tiempos. Quizás hay algunos hermanos que lo hacen. Yo quise establecer ciertos parámetros bíblicos y con esto ya voy terminando para decir de que el ayuno todavía tiene vigencia para la iglesia de este tiempo. No es un mandamiento implícito, partí diciendo eso. No es que si usted no ayune, está fallando ante Dios. No, pero enriquece su vida espiritual. Enriquece su intimidad con el Señor. Hace crecer la comunión con nuestro Padre Celestial. Por lo tanto, este ejercicio espiritual debemos considerarlo porque es bueno, es bíblico y es provechoso. Considerémoslo como administración, considerémoslo como instituciones de la iglesia, considerémoslo como familias también y vamos a ver seguramente resultados espirituales para nuestra vida. Porque necesitamos más de Dios, más de su gracia, más de su Espíritu Santo y menos de nosotros. Pasemos ahora.